Gracias, Cristo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Estando aquí en oración, el Señor Amén. vino a mí por medio de su palabra y mientras oraba, adoraba al Señor en este día. Vino el Señor a mi memoria, trayéndome en su palabra una visión que Gloria al hace Señor. un tiempo vino a mí mientras yo oraba en mi secreto. Yo me encontraba orando en mi casa y estaba por recibir una visión y me di cuenta que el Señor me iba a dar una visión. Entonces yo me preparé en ese momento y cuando esperé la visión me di cuenta que esa visión venía a mí, pero esa visión fue tan fuerte que cuando empecé a verla no me pude sostener parada Gloria a ni Dios. arrodillada, entonces caí al piso y porque esa visión no se iba de mí y estaba allí y era muy tremenda, era como algo de horror y esa visión no me soltaba y seguía allí y yo veía muchas espadas que venían sobre mi cabeza así, de arriba para abajo, y entraban por mi cabeza. Y eran muchas espadas, entraban, pero era fuerte para mí, la visión era fuerte. Yo sentía que eso era muy fuerte sobre mi cabeza, y entraban por mi cabeza. Muchas espadas a la vez, de 2 filos, y eran muchas espadas. Entonces, la visión como dicen las escrituras, me turbó, me dio un sentimiento muy extraño. Y yo esperaba que la visión se quitara porque ahí seguía. Y cuando el Señor te está dando esas visiones, tú no sabes qué Gloria a te va a Dios. decir. Y a veces el Señor nos da cosas por hablar que son muy fuertes y que es como cuando Jesús iba a ser crucificado. Él oró, lloró y entonces fue muy fuerte para él saber. Y a veces cuando lo que venía, pero él tenía que morir en la cruz por nosotros. Así nosotros cuando hay visiones que a veces las estamos recibiendo y cuando son muy fuertes, estamos esperando qué es lo que el Señor nos va a decir. Y ahí es cuando muchos incluso han temido al ver visiones y al ver al Señor. Entonces da como un espanto extraño. Entonces yo me sentía Aleluya. así y la visión no se iba. Y duró ahí mucho tiempo. Y yo estaba en el piso porque no soportaba la Aleluya. visión. Era fuerte. Y veía cómo entraban esas espadas por esta parte de mi cabeza. Entonces, la coronilla de mi cabeza. Entonces, recuerdo que en aquel entonces el Señor me dio a entender esta palabra, esta profecía sobre Duma, profecía sobre Arabia, y el Señor me dio a entender esto, es la profecía sobre el desierto del mar. Entonces, así es el subtítulo, profecía sobre el desierto del mar. Entonces, cuando me dio este entendimiento el Señor, me dio a entender hablar sobre los que emigran que vienen a Estados Unidos, que vienen de otros países, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de Haití, de todos los lugares que vienen, pero como vienen de acá, de las personas de Venezuela, todo eso, que están huyendo de muchas cosas, peligros, hambre, de la dictadura, todo esto. Entonces,
el Señor me daba a entender esto que les voy a leer ahora, y esta vez lo voy a hablar para los pastores y los pastores, predicadores, evangelistas y las iglesias que están en Estados Unidos, las iglesias que están en Ciudad Juárez y en Tijuana y todas esas fronteras. Voy a hablarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que lo sepan, y esto es algo que está y que viene aún, pero hoy en este momento entendí que es momento de hablarlo ahora, y lo voy a hablar de parte de mi Señor Jesucristo para las iglesias que están en Tijuana, sobre todo en Juárez, que están en las fronteras, ahí donde no sé cómo llamarlo, pero donde pasan donde llegan las personas con hambre. También llegan aquí a Chihuahua, también llegan a muchos lugares de México, pero donde se concentran más es en Juárez, en Tijuana. Entonces, pero a todos los pastores de todos los lugares por donde pasan, los que emigran, no sé si se dice inmigrantes o emigrantes, como se diga, ¿verdad? Bueno, como se menciona. Entonces, voy a leer lo que el Señor me habló y voy a explicarles algo para que se preparen todos los pastores, todos los predicadores y evangelistas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así la profecía sobre el desierto del mar. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Dice así: Santo, gracias, Señor. Yo amo al Padre, yo amo al Hijo y yo amo al Espíritu Santo. Yo amo a Cristo, yo alabo a Cristo, yo adoro a Cristo, yo predico a Cristo, y Cristo quiere que le amemos a Él y amemos al Padre, amemos su Espíritu, y que amemos al prójimo y a los extranjeros y a nuestros hermanos. Y voy a leer así en el nombre de mi Señor Jesucristo esto que dice así: profecía sobre el desierto del mar. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elohim, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, Aleluya. ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh, pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dios mío. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene, y después la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volved, venid. Profecía sobre Arabia. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche. En Arabia, oh caminantes de Dedán, salid a encontrar al sediento. Llevadle agua,
moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Amén. Santo, maravilloso Jesús. Ahora, como esta profecía del desierto del mar, como esta profecía sobre Duma, esta profecía sobre Arabia, así el Señor me hacía entender hablar a los pastores, a los evangelistas, profetas, toda la iglesia que se concentra en estas partes del país, en sí, de todo el mundo. Pero esta vez voy a hablar en especial porque ese es el entendimiento que se me daba y el que se me da ahora. Entonces, aleluya. Entonces, amados hermanos, bendito Dios maravilloso Jesús. Toda esta visión, así tal como usted la ve aquí, así me sentí yo al ver esa visión. Y entendía esto, que en los países, en los estados, como en Tijuana, Ciudad Juárez y muchas ciudades fronteras donde las personas se concentran en México, muchas personas vienen pasando, los que vienen huyendo, unos del hambre, otros de la dictadura, otros de la violencia. Entonces, ellos vienen y usted ya sabe la concentración del problema con ellos. Pero hay algo, una misión, una comisión de nosotros, de parte del Señor. En todas las escrituras habla sobre ayudar al extranjero, al hambriento, a la viuda, todo esto. Entonces, Santo maravilloso Jesús, yo veo, como dice acá, aleluya, estas cosas de la Babilonia, todos los ídolos, cómo caerán. Mire, amados, muchos están pasando para acá porque muchos vienen a causa de eso, otros por el sueño americano. Entonces a ellos los concentran, muchos están muriendo, otros los devuelven a su país. Y mientras los pastores, mientras los evangelistas están concentrados en sus iglesias de 4 paredes, mientras están en sus casas, mientras ellos están diciendo, mira lo que Dios me dio aquí en Estados Unidos, y ellos se ponen a contar frente a mucha gente lo que Dios les ha dado. Es bueno dar testimonio de que Dios levanta, de que Dios prospera, pero ellos realmente están haciendo negocios y se concentran en sus iglesias, en sus casas, y a dar un testimonio exagerado. Todos, cuando el Señor nos levanta, se da un testimonio. Pero muchos no solo dan testimonio, sino que se ponen a presumir por las redes sociales. Dios me ha dado este auto, Dios me ha dado esta casa, y se acomodan en las iglesias, se ponen a negociar. Muchos se han ido a ser artistas a Estados Unidos, muchos cristianos se van a hacer artistas a Estados Unidos, andan por las redes cantando, haciendo videos cantando, lucrando, sacando de alguna manera, sacan dinero, aprovechan el evangelio, aprovechan las puertas que el Señor le ha abierto para hacer más y más y más ricos, y más cosas y más cosas y más cosas, y entonces se concentran en sus iglesias y se olvidan de esto, y hacen comercio, pero se olvidan de hacer esto, y el Señor no va a pedir cuentas, porque no están saliendo a esos lugares. Y está bien, si muchos dicen es que son muchos migrantes, no alcanza el dinero. Está bien, el pan, que es la palabra, salir a predicarles para que ellos se lleven ese pan, para que ellos beban del Espíritu de Dios. Porque he notado, entiendo que el Señor lo dice, porque yo he notado, he visto en las noticias y muchas veces en las calles de esta ciudad, que he visto que muchos son cristianos. Muchos son cristianos. Me ha tocado predicarles a los que están a veces en la vía del tren.
me ha tocado a veces salir aquí en la calle, en las tiendas, donde aquí hay mucha gente que viene de esos países, que vienen también hasta de Guatemala, todos esos lugares vienen de Colombia, de muchos lugares, porque son muy morenitos como los de República Dominicana, y muchos usan rastas, y saben del Evangelio. Yo les he dado tratados, los bendigo y les predico, y ellos me han platicado los peligros que viven en la calle. Dicen que a veces no duermen porque es muy peligroso, y hay gente muy mala, entonces a muchos los están matando. Los secuestran, los hacen cosas con ellos. Entonces, mientras los pastores están allí por las redes sociales, mostrándole a todo mundo las casas, los carros, canciones, muchas cosas, vestidos, ropa, presumiendo lo que Dios les da. Y está bien dar testimonio, pero ellos mismos lo que están haciendo es que están tentando a más pueblo que vive en esos países, en Honduras. Muchos se vienen de Honduras, de Guatemala, se vienen de Venezuela, de todos esos países de allá, para Estados Unidos. Y los pastores vienen a Estados Unidos y los que logran tener riquezas están hablando por internet. Mira aquí en Estados Unidos cómo me fue. Mira, yo me vine de mojado. Mira, ellos son, incluso hermanos, son cristianos que eran coyotes. Eran coyotes y los pastoras se vinieron de inmigrantes. Y aquí se pusieron para honra y gloria de Dios, el Señor los restauró, los levantó. Y ellos se ponen, miren lo que Dios me dio aquí, miren lo que Dios me da en Estados Unidos. Entonces están llamando a otros cristianos que incluso estaban mejor en su país, aunque había hambres, no todos son perseguidos. No todos huyen de la espada, pero muchos sí huyen del hambre. Muchos están huyendo del miedo, del daño, de la espada, de las cosas, la violencia que hay en sus países. Muchos sí están huyendo de eso, pues esos que huyen, esos que están huyendo porque ellos tienen miedo por la batalla, por el cansancio, por la pobreza, por el hambre, los que de verdad están huyendo por eso. Pero muchos simplemente quieren ganar más, no quieren ganar una miseria. Escuché un testimonio de un pastor que él era coyote. Entonces él no quería buscar un trabajo humilde porque él dijo, yo no quiero ganar una miseria. Entonces, como estaban yendo a una iglesia cristiana, muchos pastores, muchos cristianos están en Estados Unidos, muchos se quedaron en Tijuana, otros se quedaron en Chihuahua, otros se quedan en México, se quedan en El Paso, en muchos lugares se quedan y ya no pasan a Estados Unidos. Entonces ya no pasan para allá y acá Dios los levanta. Entonces ellos están dando testimonio por las redes y la gente ve, entonces la gente quiere venirse. Y cuando la gente ya está en Tijuana, ya está en México, está en Chihuahua, está en Estados Unidos, los que se vinieron de esos países para acá no andan dando esto, no andan dando de comer ni siquiera a sus compatriotas, ni siquiera los de su país, ni siquiera los de su colonia y su barrio, que andan allá, que andan aquí. Ellos están concentrados en las iglesias haciendo más y más y más negocios, más y más y más riqueza, más iglesias, más iglesias. Y mientras, donde Dios quiere que vayan, no van. No se ven predicadores, no se ve evangelismo ahí donde están concentrados. No se ven cristianos predicando el evangelio, dando tratados, dando un pan, no se ve. ¿Por qué? Porque a muchos los asesinan, pero a otros los van a regresar. No le van a dar chance. Entonces ellos deben irse predicados. Sentir el calor del Espíritu Santo, sentir el fuego, sentir el pan, beber de esa agua y comer de ese pan espiritual. Está bien, si no alcanza la comida, los predicadores, como dicen en México, láncense para allá. Láncense para allá. Pero aquí están negociando por las redes y gritando a todo mundo y diciéndoles todo lo que Dios hace por ellos. Pero vienen días terribles en los que al caer ciertas
en Estados Unidos, en muchos lugares, ciertas cosas. Muchos mueren, mucha gente muere. Sí, es verdad que muchos son levantados, pero es solo lo que se ve por las redes. No se ve lo que está atrás. ¿Cuántos hijos de Dios mueren? Va a muchas familias cristianas, yo lo he visto. Ellos se les debe ir a dar valentía en el Espíritu. Se les debe ungir con el Espíritu, que beban del Espíritu, que coman de ese pan de la palabra, si no se les puede dar pan físicamente. Pero muchos incluso pueden dar ese pan, muchos pastores. No se unen, prefieren hacerse cada quien su propia iglesia, hacerse ricos y ahí ponerse a reírse de otros. Y siguen lucrando con el Evangelio. Quiero amonestarles, corregirles, en el nombre poderoso de Jesús, exhortarles que vayan aquí. Todos esos hermanos que están presumiendo auto, iglesias, se ponen a vender por las redes, todo hacen de todo, Y más se levantan, pero este trabajo está vacío. Mire, aquí dice prevaricadores. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica. El prevaricador prevarica. No hacen, los que no están haciendo esto que Dios envía. Ir a ver al extranjero, como dice el Señor en Mateo 25. Así de sencillo. Y siempre lo leo y lo vuelvo a leer. Mateo 25. Aquí, donde el Señor dice, el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cada vez que leo estos versículos me da por llorar. Entonces dice, entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? Mire, ¿y cuándo te vimos forastero? Versículo 38. Anótelo, Mateo 25, 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis más pequeños. Ellos no están engrandecidos por las redes, no están engrandecidos en sus iglesias. Ellos no reciben PayPal, ellos no reciben Yacel, no sé cómo se le dice eso. Ellos no reciben Western Union. Ellos no reciben allá donde están ahorita en el hambre, cruzando ahí las fronteras. Ellos no están recibiendo diezmos, pero son hijos de Dios. Y Dios los ama. Son escogidos de Dios, llamados por Dios. Entonces dirá también, mire, dice, aleluya, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Pero, ¿cuándo te vimos forastero? Pero desde el versículo 37 dice, lo vuelvo a leer, desde entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. O sea, que muchos pastores hoy creen que porque dan testimonio, porque hacen iglesias grandes, porque predican simplemente del Señor. Por eso ya van a ir al lugar del Señor. No, porque no se puede ser hijo de Dios y ser prevaricador. Y no se puede ser hijo de Dios. Yo también trato de cuidar esto. Y no se puede ser hijo de Dios santo, como dice, sin hacer estas cosas. Y también a los de la izquierda, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles les dirá, malditos, apartaos de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que el Señor está hablando de aquí. Es lo que yo les estoy explicando, que el Señor está hablando de aquí, de Isaías 21. Entonces, amados, mira, muchos pastores, está bien, si son muchísimos inmigrantes, o migrantes, no sé cómo se pronuncia, emigrantes, si son muchos los que emigran, pues, entonces son muchos, o inmigrantes, no sé cómo se pronuncia, si son muchos, y no alcanza la comida, que la iglesia los mantenga, hay mucha gente que les da de comer, el gobierno y todo, pero la palabra, predicadores vayan a dar el pan, la palabra, consolar, hablarles, hermanos, a unos los van a regresar, no todos pueden pasar, dar consolación, pero beban del Espíritu, el Señor los ama, aquí estamos para fortalecerlos para su regreso. Yo también soy de allá, yo también me vine aquí y he visto que a muchos el Señor nos ha ayudado aquí, pero a otros los regresan. No tenemos un lugar donde, si no, pues nosotros los hospedaríamos. Pero si tienes un lugar para hospedar, no, que son peligrosos los niños, las niñas, chiquitos, los papás, no sé, afuera, en el porche, qué sé yo. Algunas que otras personas que pueden hospedar con los peligros, porque escrito está que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Hay un orden. A veces siempre se puede hospedar a alguien. Yo, que mi casa que era bien pequeña, llegué a hospedar familias, pero familias. Hombres solos es peligroso, para eso se necesitan otros hombres. Hay cosas, hay consejos que se tiene que hacer en las iglesias y conocer. Hay mucho peligro, hay mucha gente peligrosa, para todo debe haber un orden. Pero a estos extranjeros que están allí cruzando, hay que ir a predicarles la palabra, hay que ir, si no hay pan físicamente por llevar, pero yo veo que ustedes tienen autos, muchos autos. Yo veo que la mayoría de los pastores tienen mínimo 2 autos, la mayoría de los pastores. Y las pastoras, la mayoría mínimo tienen 2 autos. Otros no tenemos ni un auto y salimos caminando a hacer algo. No tenemos iglesia, no tenemos privilegios, no recibimos ofrendas y diezmos como reciben ustedes. Y ustedes están haciendo iglesias, haciendo esto, haciendo lo otro, ganando más dinero. Cada vez traen más vestidos, cada vez más ropa, cada vez más canciones, libros, sacan de todo. Hacen un libro de su propia vida.
Y la gente se olvida de Jesús. Voy a comprar el libro de tal. Voy a comprar la música de tal. Voy a traer, se están llevando a los pastores a predicar a ciudades. Vienen acá, son extranjeros, Dios los levanta y ellos vienen acá a otros países a predicar, pero no enseñan nada. No es más que una diversión. Como se ven por internet y como el Señor los usa cantando, alabando, adorando, entonces los llaman. Pero nadie se convierte. No es más que como un lujo traer al que sale en el internet, al que sale por las redes. El Señor me dio un mensaje para un profeta que él quiere sacar un libro y creo que ya tiene libros de su vida. ¿Quiere usted escuchar el testimonio? No lo encuentro, lo ando buscando. Lo voy a tener que grabar, solo lo que recuerdo. Ahora todos los predicadores quieren hacer su propio libro. Todos los cantores grabar discos. Todos los pastores quieren hacer iglesias. Todas las pastoras su propia congregación, su propia iglesia. Y ya son coach. Cuando ven que tú los descubres que van mal, ellos le buscan otra cosa. Y empiezan a predicar, Dios es amor, Dios es bueno. Porque saben que tú ya les encontraste el problema. Y ellos para salirse, para seguir trabajando, cambian otra cara, hacen una cara más hermosa, más amable, más amorosa. Y ahí van y dan de comer a hay unos que le dan de comer a ciertas personas, a cierta gente donde ellos quieren ir. Y ya hay muchos que sí están haciendo esto, pero otros no. De seguro, allí en esos países hay algunos llevando alimentos, pero no se escucha la predicación. Yo veo varios que están grabando en Juárez, en Tijuana, están grabando a la gente, a los extranjeros que van para allá, y yo no veo predicadores ahí. Hay uno que siempre está grabando día y noche, y no veo ningún predicador diciéndoles, hermanos, Cristo los ama, miren, a uno lo van a regresar, a otro no escucho. Pero si bien están viniendo para México, están yendo para acá a predicar, porque otras iglesias concupiscentes que les gusta la pachanga los invitan, pero no hay nada. Y hay pastores que traen avivamiento, que de verdad traen eso, de verdad hacen eso. Vienen a predicar a México, a otros países, ayudan al hambriento, predican el amor, todo. Lo hacen también. Pero otros están muy descansados, muy relajados. Les gusta vivir bien, no quieren ganar una miseria y se vienen a trabajar en el evangelio. A robarle al más pobre por las redes. Muy cómodos y entonces vienen estas cosas y aquí viene lo que dice aquí el prevaricador. Quería darles este mensaje. Denle like y compártalo y luchemos, organicémonos por hacer estas cosas. Hagámoslo más ustedes, todos ustedes los que tienen autos, que tienen esposos, esposas, iglesias, hermanos, hermanas. ¿Quiere saber usted qué es avivamiento? ¿Quiere sentir el poder del Espíritu Santo? Vaya a hacer esto. Y cuando usted ve cómo la gente se quebranta, cómo llora, gritos la gente. A mí me ha tocado ir a hospitales. Un día fui a un hospital. Recuerdo que nos encontramos un hombre recién operado, durmió en la calle con su esposa y sus 2 niños. Nunca se me olvida. Lo voy a platicar porque no voy a decir las cantidades. Pero yo vi de pronto que mi hijo sacó un billetote de su bolsa, mi hijo menor. Nosotros fuimos a darles comida. Llevábamos burritos. Con otro hermano que nos fue a dar un ride. Entonces, nos fue a llevar en su auto. Un hermano. Entonces, que estaba aquí. Y pues regularmente no siempre puedo hacer eso, pero ese día estaba aquí ese hermano. Y a mí no me vienen a visitar hermanos, pero eso fue como un milagro. Entonces él nos dio un ride para allá. Luego, cuando estábamos ahí, vimos a ese hombre operado y también operado su niño chiquito. Yo vi que mi hijo, no sé cómo, no me di cuenta, pero cuando vi, ya le había dado un billete bastante grande a ese señor y le dijo, rente un lugar para que duerman. Y ahí rentaban en ese hospital. Había unos cuartitos que ahí los rentaban. No eran muy caros. Entonces, y nosotros le dimos muchos burritos para la cena y para el almuerzo, les dije yo.
Y luego, de pronto vi que el hermano que iba conmigo también sacó otro billete grande y se lo dio. Y yo escuché cómo cómo esta persona, wow, de verdad recibió a Jesús, nosotros oramos por él, y él gritaba, lloraba a gritos y dijo, yo sabía que Dios me ama y que Dios es impactante, hermanos. Ver eso, ¿quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Haga eso. Predique ahí, vaya a hacer esto para que el Señor no nos diga un día malditos. Nunca los conocí, yo no quiero que el Señor me diga eso. Así que, amados, comparte este video, dele like. Y no debemos ser prevaricadores nosotros. Bendito Dios, busca el significado en yo, el predicador, le entiendo algo que no hace lo que Dios les envió a hacer. Eso entiendo que es un prevaricador. Entonces, búsquelo usted en el diccionario, pero tenemos que hacer esto. Yo le exhorto, en el nombre de Jesucristo, le amonesto también a los que tantas cosas que hacen. Nada más los ricos, los cristianos ricos que tienen modos se están beneficiando. El que llega a las redes, el Señor lo levanta, lo ayuda para que haga estas cosas. No para que empiece a ser un ídolo de él mismo. Esa Babilonia va a caer. Lo acabamos de leer. Y en todos los países y en todas las ciudades. Va a caer esa Babilonia, esos ídolos que están haciendo de sus pastores. Solo el que escribe su propio libro, el que canta más, el que tiene iglesia más grande, el que se ve más bonito, a ese es el que están llamando y concentrándose. Pero allá, sus propios hermanos padeciendo hambre, frío, desnudez, que vienen huyendo del cansancio, de la batalla, de la espada, del hambre, de la dictadura, de tantas cosas, violencia. Y aquí los vuelven a regresar para allá. Los regresan de nuevo y sin nada. Que se lleven la palabra, que vayan llenos del Espíritu Santo, que vayan llenos de valor. Vístalos con el Espíritu. Y dele una espada en su mano, la espada que es la palabra. Ponga la espada, ponga el escudo. Atalayas, así como dice aquí, ungid el escudo. Santo, maravilloso Jesús. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Ungid el escudo. Así en la 1909 dice así, ungid el escudo. Santo, maravilloso Jesús. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Por tanto, mis lomos se han llenado. ¿Dónde dice aquí? Está muy impactante donde leí esto. Está muy hermoso. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ya sabemos. Aquí en el versículo 5, en Isaías 21:5, pon la mesa, mira de la atalaya, come, bebe, levantaos, príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo, así ve, pon centinela que haga saber lo que viene. Vienen cosas terribles, y mucha gente que se fue a Estados Unidos va a vivir cosas terribles, pero se les va a caer esa Babilonia, esa idolatría, esos ídolos que tienen por los pastores y cristianos estadounidenses o que están viviendo allá. El Señor no los levantó para que se pongan a hacer idolatría de ellos mismos. El Señor los levantó para que hagan esto. Bueno, amados, no para que ustedes sean artistas, sus propios libros, mi propia iglesia. Mira qué lindo, mira mis autos, mis carros, mira. Muchos, hasta falsos profetas andan así en Estados Unidos. Pocos son, pocos. Pero muchos sí están haciendo buen trabajo. Y también ayudan así, predican. Pero la mayoría se están concentrando en sus iglesias y no salen a hacer este trabajo. Está bien, no le puede dar pan, no tiene agua, no tiene refrescos, no tiene café, no tiene chocolate, leche, comida. Vaya a predicarles, a hacerlos reposar en la palabra de Dios a ellos, liberarlos, liberar su corazón, su preocupación, para que ellos regresen en paz. Allá, no sé, a sembrar, no sé, papas, lo que sea, que empiecen de nuevo, porque van a regresar sin nada.
Mientras acá vienen cosas terribles a todo el mundo y a todos los países. Hay muchas profecías para Estados Unidos, mas para los hijos de Dios, como leímos ahí, vuélvalo a leer, quedarán pocos de todas esas cosas terribles que vienen, todos esos juicios, que todos sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. Aquí dice en el versículo 5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid escudo. Porque el Señor me dijo así, ven, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. En la otra traducción dice lo que viene. Y dice, y vio hombres montados. Lo que vea, ¿qué? Vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia. Cayó Babilonia. Todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado. Os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así que levántese, hermano, vaya, predique, grite el evangelio, la salvación a ellos. Hace rato yo estaba aquí, estaba adorando, estaba alabando. Entonces empecé en el espíritu a cantar, pero mi voz salía como muchos ejércitos. Yo muchas veces me pongo a cantar y de mi boca salen himnos. Y el Señor me hablaba un himno. Y luego le hablo de este himno. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo y hacer estas cosas. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y en lugar de estar comerciando, y esos mismos inmigrantes cuando vienen para acá, para Estados Unidos, otros pastores les están sacando lo poco que ganan y se enriquecen de ellos. Pero cuando están ahí cruzando, con hambre, con frío, nadie vela por ellos. Y muchos estuvieron en esa misma situación. Se vinieron con coyotes, se vinieron así y pagaron todo. Hasta han estado también en la cárcel, ya son pastores y ya se olvidaron de por dónde pasaron ellos. Se olvidaron, ya no quieren volver ni siquiera ver con sus ojos a los demás que están ahí en esa situación. Así que, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo vamos a hacer esto. Tratemos de hacerlo más todos ustedes que tienen tantas posibilidades. Autos, compañeros, hermanos, iglesia. Y se amontonan allá. ¿Qué es que a dar testimonio de lo que Dios hizo? No, hermanos, están sacando más dinero. Nada más, simple y sencillamente. Eso es lo que hacen. Y ponen cara de humildes a hablar de Jesús, muy bonito, pero no hacen, hermano. Entonces hay que hacer este trabajo. El Señor ha hablado, no yo, sino el Señor. No soy yo, es el Señor el que nos está hablando esto, a todos los pastores. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús, Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a él, chalo, comparta y dele like. Cristo viene.